No, perdón, estoy tratando de conectarme con auriculares, con todo y estoy tocando todos los botones, profesor. Ah, está bien. Bueno, yo empiezo a grabar, así ya le damos inicio, si se van sumando los hacemos ingresar. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, les agradezco por estar acá presentes en el encuentro. Eh, Les pido disculpas, la semana pasada la verdad que fue, fue de fuerza mayor, estaba verdaderamente muy enfermo, así que por eso no me pude conectar. No sé si pudieron ver el material, yo dejé el material en la plataforma, ¿sí? Para quienes recién nos vemos hoy por primera vez, la idea es trabajar en esta primera parte de la materia la cuestión de intereses estratégicos. El primer encuentro, si lo han visto, ahí comenzamos a trabajar sobre la diferencia entre el interés estratégico y el interés nacional, ¿no? Un poquito a partir de la bibliografía sobre un concepto que es muy utilizado en el ámbito de la defensa nacional como el interés nacional, ¿sí? Y la propuesta de esta materia es un concepto más operativo. Buenas tardes, Antonio y ¿Cómo está, Claudio. profesor? Acabo de llegar, disculpe. Ningún inconveniente. Está grabado, los que estábamos saludando todavía. Buenas tardes, Eh, chicos. ¿Cómo van? la idea es trabajar a partir de un concepto que entiendo yo permite una operativización más clara a la hora después de trabajar sobre marco normativo, como es la noción de interés estratégico, que permite cálculo, permite incorporar ciertas dimensiones que interés nacional es orientadora de la política de Estado, pero no permite una operativización clara. Eso es la propuesta que les hago, ¿no? Digo, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Digo, capaz que el trabajo final de ustedes es decir, esto no vale, pero es un poco la idea de este curso. En la segunda clase, voy a abrir, yo les propuse en la semana pasada la elaboración de un glosario. Les di marco normativo argentino para los cursantes que son de profesión militar. Es un marco normativo que ustedes conocen, ¿sí? Son las sucesivas leyes de defensa. No sé, bueno, Luis, si las habías abordado en algún momento, es todo el plexo normativo, la evolución de lo que se encuentra plasmado en ley nacional de la doctrina de defensa argentina, ¿no? Digo, o sea, la doctrina de defensa nacional es mucho más amplia. Hay una parte que está reflejada en la ley nacional que es, digamos, la orientadora. Y allí yo les remarqué que comienza a aparecer la idea, ¿sí? Muy fuertemente, o como ustedes saben, a partir de la década del 60, pero la idea del interés nacional, ¿sí? La idea del interés, el resguardo del interés asociado, primero, bueno, la doctrina de seguridad nacional en un momento y después en la doctrina de defensa nacional. Yo los invito a que comencemos a trabajar el glosario. El glosario va a estar abierto a lo largo de la materia, a lo largo de las 8 semanas de la materia. ¿Cuál es la idea del glosario? La idea del glosario es que nosotros vayamos elaborando un conjunto de definiciones, ¿sí? Y sobre todo yo los invito a que ustedes participen en las definiciones que hagan sus compañeros de cursada. Es decir, la idea es comentar, digamos, las cosas que nosotros vamos encontrando en el glosario, ampliándolas y poniendo alguna otra que nosotros consideremos oportuna. Por ejemplo, justo acá veo al mayor Álvarez Nori que usó la formación de vaca muerta. Bueno, podemos trabajar también sobre la nueva formación que está, digo, porque es tema de actualidad, el conjunto de yacimientos que se han encontrado frente a Mar del Plata, ¿sí? Como también para poder trabajarlo. Eh, y después Manuel Fernández trabajó en la noción de hidrovía. Sería interesante ver, digo, para comenzar a trabajar sobre la argumentación, de qué manera hidrovía entienden ustedes que puede diferenciarse de la Cuenca del Plata, pensando, ¿sí? De vuelta, apelo acá a la producción del ámbito de la defensa nacional. Hay allí
como un cambio de perspectiva entre lo que se entiende la hidrovía a partir de la década del 90, que es algo que vamos a comenzar a ver hoy, y la noción geopolítica de Cuenca del Plata, ¿no? Digo, o sea, como dos cosmovisiones diferentes para abordar un mismo espacio geográfico. Así que yo, de vuelta, los invito a que trabajen sobre el glosario. La idea es comenzar a producir una base común del curso sobre las cuestiones que hacen a los intereses estratégicos. ¿Qué vamos a comenzar a ver a partir de la unidad número 3? Un fenómeno contemporáneo. Ustedes habrán visto, no sé si todos han participado del curso de política que yo he dado, el de principios políticos, pero una de las nociones sobre las cuales yo he trabajado en el curso de principios políticos, que acá lo vamos a ver desde otra perspectiva, más operativa, tiene que ver con los cambios que existen a partir de la década del 90, ¿sí? Situándonos en el contexto global, es en el proceso de reformas neoliberales después de la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Que nosotros lo conocemos en el caso de América Latina como el Consenso de Washington 1 y el Consenso de Washington 2, y los procesos de desregulación de la economía. ¿Sí? Esos procesos de desregulación económica son de vital importancia para nosotros, y eso lo vamos a comenzar a ver. Hago un pequeño paréntesis para quien, si me repito, pueden apagar la cámara, se van a tomar un café y vuelven dentro de un ratito. La idea acá, ¿cuál es? Nosotros estamos trabajando en el ámbito de la defensa nacional en una política eminentemente de corte estatal, ¿sí? En el cual el rol del Estado, ¿sí? Es de vital importancia. Y no solamente en el plexo normativo, como vimos en la clase anterior, digamos, donde comienza a estar definido claramente cuál es el interés nacional, digo, interés nacional remitiéndome a la bibliografía, y desde allí se desprenden una serie de acciones que tienen que ver con la salvaguarda del territorio nacional y el resguardo de la soberanía. En el ámbito, a partir de la década del 90, comienza a estar en tela de juicio una cierta cantidad de prerrogativas que tenían los estados nacionales a lo largo del siglo XX. Como vimos en el otro curso, a partir de la década del 30, ¿sí? Principalmente a partir de 1929, hay una profunda crisis, ¿sí? En el sistema capitalista internacional. Esa crisis se ve reflejada en el crack de 1929, en el crack de Wall Street, y nosotros podemos identificar que a partir de ese momento una serie de actividades que antes no desarrollaba el Estado comienzan a ser desarrolladas por el Estado. Una de esas actividades tiene que ver, una particularmente es muy cara al ámbito de la defensa nacional, que es la planificación. La planificación que se daba dentro del ámbito de defensa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos, hasta la década del 30 no había, la noción de defensa no estaba tan difundida. Yo diría que la mayoría son secretarías y ministerios de guerra, o secretarías y ministerios de marina, ¿sí? En el cual planifican en función de hipótesis. Ese modelo de planificación comienza a ser aplicado en el ámbito económico y luego en el ámbito de la previsión a nivel general de los estados. ¿Qué quiero decir con esto? Ante un proceso de crisis económica muy fuerte, en el cual se desacoplan las economías reales y las financieras y se produce un crack muy importante, el Estado responde con planificación. Y el Estado comienza a absorber funciones que antes estaban en manos del mercado. Esto lo vimos en el curso de Principios Políticos a partir de entender esto como una tendencia de la historia universal entre la administración de recursos o la asignación, discúlpenme, de recursos por parte del Estado, la asignación de recursos por parte del mercado. ¿Cuál es la asignación de recursos por parte del mercado? La define la competencia. La asignación de recursos por parte del Estado la define la planificación. Tenemos dos principios completamente diferentes de asignación de recursos, ¿sí? El que prima en el ámbito del mercado es el principio de competencia y es el actor que está mejor posicionado en la competencia quien prima en la asignación de recursos y define cómo se asigna el recurso.
y es el que tiene más poder en términos políticos en el ámbito estatal, el actor que define cómo se asignan los recursos. Esto es claro cuando uno ve, digamos, si nosotros lo pensamos desde el ámbito estatal, resulta extremadamente claro cuando uno piensa la forma en la cual se asignan los recursos en el presupuesto nacional. Digo, eso, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero digo, o sea, es en función de quién tiene más poder político de dónde se asignan los recursos. O en todo caso, el principio rector del proyecto político es el que define cómo se asignan los recursos. Vamos a admitir a otros usantes. No solo la Decía yo- asignación, sino las prioridades. Como que se llega al consenso de que hay lugares donde el mercado no llega. Y A el ver, Estado tiene rápido, que... para que suba un poquito el volumen, o me voy a poner los auriculares porque estoy... No te da problema. Ahí, de vuelta. No, que también se cambia la noción de que hay lugares donde el mercado no llega y el Estado tiene que estar, más allá del presupuesto que se avala, Sí. se llega al consenso de que el Estado tiene que estar en lugares donde el mercado no va a llegar, Sí, porque no le eso, conviene por la lógica de competencia. sí, pero yo voy a un proceso un poco más amplio, Claudio, a partir de la década del 30, en el cual lo que sucede es claramente, veamos un ejemplo histórico, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis para que se comprenda bien hacia dónde estoy orientando el debate. En la década en 1929 se produce el crack económico, ¿sí? Y ahí es de vital importancia asegurar para los estados los recursos necesarios para garantizar el desarrollo nacional. En ese contexto, por ejemplo, en el caso argentino, todos los procesos de construcción de juntas reguladoras, ¿sí? De construcción institucional, quiero decir, de juntas reguladoras, se dan en la década del 30. Regulación del comercio exterior, regulación de producción de carne, con los sectores que son estratégicos para la República Argentina en el marco del final del proceso agroexportador, ¿no? Y el comienzo de la sustitución de importaciones, que se ve obligada a la sustitución de importaciones por el contexto internacional. En ese marco, a lo que yo me estoy refiriendo, Claudio, es que de manera general, este proceso que nosotros vemos en Argentina, pero que yo les puedo traer otros ejemplos a nivel internacional, de manera general, frente a lo que la crisis es un signo de ineficiencia, en todo caso, en términos económicos de asignación de recursos por parte del mercado, nosotros lo podemos pensar de ese modo, podemos decir, la asignación de recursos por parte del mercado hasta 1930 llegó a una crisis económica internacional fruto de la ineficiencia en la asignación de recursos. No había una buena identificación, se asignan de manera ineficiente, pensando desde la lógica estatal, estoy diciendo, ¿eh? En ese contexto, el Estado comienza a absorber funciones, ¿sí?, de asignación de recursos, y la lógica para asignar los recursos por parte del Estado es la lógica de la planificación. Independientemente de que allí sea o no sea rentable, ¿sí?, el que esté privado. No es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de que el proceso global de asignación de recursos, el Estado adquiere cada vez mayores prerrogativas. Esto que nosotros vimos en Argentina y que dio como resultado el estado de bienestar argentino, nosotros podríamos pensarlo de una forma más amplia a nivel regional, con el proceso de Lázaro Cárdenas en México, con el principio de desarrollo del Estado durante el varguismo, después, posteriormente, el Estado desarrollista en Brasil, el Estado de bienestar en Europa, y en el caso de los Estados Unidos, podemos pensar en el New Deal. ¿Se resume solo en esto? No. Las estructuras de planificación están en boga a nivel internacional. Estructura de planificación, dicho entre paréntesis les cuento, que comienzan a ser puestas en tela de juicio a partir de la década del 60. Los primeros encuentros a nivel internacional que cuestionan la eficiencia del Estado para asignar recursos, en las empresas públicas estoy hablando, son a partir de la década del 60. Y es muy interesante, son unos trabajos muy, muy piolas, porque son unos congresos que se hacen en el marco de la CEPAL, del cual participan
todos los países de Naciones Unidas, y todos ellos están de acuerdo sobre la necesidad de volver eficiente la asignación de recursos en las empresas públicas. Eso es independientemente de que llegue el Estado o no llegue el Estado. ¿Se entiende, Claudio? Digo, allí hay una lógica global del Estado de asignar recursos. A partir de la década del 90, 1989, la caída del bloque soviético y la desintegración de lo que se entiende como el segundo mundo, ¿sí?, que estaba englobado en el Comecon, abre la puerta a un conjunto de reformas económicas en el cual se interpreta que lo que fracasó es la planificación estatal para asignar recursos y lo que tiene que darse es la asignación de recursos por parte del mercado. Eso es lo que nosotros conocemos como las reformas neoliberales. Entonces, a partir de 1989 lo que se da es un proceso de desregulación económica. Fíjense qué interesante, porque el proceso de desregulación económica comprende la regulación económica, ¿sí? Aquí hay un primer punto, o sea, se reconoce que se reguló la economía. No es que la economía siempre fue así, sino que la economía estaba, había la economía liberal, ¿sí?, el estado gendarme, como se conoce, el estado mínimo, del fines del siglo XIX, principio del siglo XX, crisis económica, regulación de la economía para poder encarrilar el desarrollo, crisis del modelo planificado del estado de bienestar, desregulación económica. Ese proceso de desregulación económica es sobre el cual nosotros nos vamos a detener hoy, porque aquí comienza a haber problemas para el Estado. ¿Problemas para el Estado en qué sentido? Problemas para el Estado para poder defender los intereses estratégicos, ¿sí? O lo que la otra bibliografía, como dije, señala, y es lo que les puse hoy en las carpetas, el interés nacional. ¿Qué es lo que sucede a partir de la década del 90? Se da un proceso de desregulación en una serie de funciones en las cuales el Estado había intervenido de manera muy activa. ¿Cuáles son esas funciones? Por supuesto que están las funciones básicas sobre las cuales el Estado ya intervenía antes de la década del 30, que son las funciones de salud, seguridad y justicia. Si nosotros pensamos las funciones básicas del Estado, ¿sí?, siempre están relacionadas con la garantía de la justicia, la seguridad, entendida en un sentido amplio, seguridad y defensa para nosotros en Argentina, y el social. Pensemos educación y, decía yo, salud, ¿no? Esos núcleos de funciones estatales siempre están presentes. El social menos, pero la función de justicia y la función de seguridad siempre está presente en la función estatal. En mayor o en menor medida, pero siempre está presente. La función social depende del proyecto político, ahí sí interviene lo que recién señalaba Claudio, es en función de cómo se pueden asignar recursos, ¿sí?, que el Estado interviene de mayor o menor manera en la asignación de recursos sociales. ¿Qué sucede a partir de la década del 30? Hay un proceso creciente de asimilación de funciones de producción en áreas estratégicas por parte de los estados, ¿sí? Pensemos en el caso argentino, un caso emblemático en el cual las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante, que es el caso del IAME, ¿sí? No sé si todos conocen IAME, ¿sí?, las industrias argentinas metalmecánicas, que desarrollan a partir de la década del 40 y de manera constante un proceso de industrialización que se diversifica, que no solamente se ocupa de cuestiones específicamente que hacen a la industria de la defensa, pero diversifica otras áreas, como pueden ser, no sé, los vehículos utilitarios. Todos conocen acá, o tal vez no, pero digo, la mayoría debe conocer el rastrojero, ¿sí? Digo, o sea, hay allí un conjunto de acciones estatales, de actividades estatales que no hacen específicamente a las funciones clásicas del Estado, pero son funciones que se comienzan a desarrollar en la década, en el siglo XX. ¿Sí? Esas funciones, ¿sí?, hacen que el Estado necesite garantizarse ciertos recursos para poder ejercerlas. Y es allí donde comienza a ser estratégico para el Estado ciertos elementos. Por ejemplo, los altos hornos en la República Argentina. Para sostener esa producción metalmecánica es estratégico que el Estado gobierne la producción de acero.
se garantice, ¿sí?, que fue tema de relaciones de diplomacia militar, por ejemplo, durante varias décadas en la República Argentina, la forma en la cual la República Argentina se garantizaba, por ejemplo, chatarra para abastecerse de acero, ¿sí? Todos los intercambios que existían entre la República Argentina, eso está muy bien documentado, yo no sé si ustedes lo han visto en algún momento, los memos clasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos dan cuenta, ¿sí?, son los intercambios que sostiene el personal norteamericano en la ciudad de Buenos Aires con Kissinger, con el Departamento de Estado en Estados Unidos, y allí dan cuenta de la forma en la cual se ejerce diplomacia, ¿sí?, militar con la Junta a fines de la década del 60, a principios de la década del 70, en el abastecimiento de chatarra para los altos hornos. Las cotas de chatarra que se vendían a los países productores de acero, no solamente a la Argentina, sino también a Brasil, eran motivo de negociación por parte del gobierno de los Estados Unidos con todos los rezagos militares, digamos, u otra chatarra que tenía la industria norteamericana, las toneladas de chatarra que se vendían en función del apoyo que daban los países a la política exterior de los Estados Unidos. Eso, ¿sí?, los altos hornos, la industria Somisa, ¿sí?, pensemos en esas industrias, son industrias que eran estratégicas para garantizar el desarrollo nacional. Entonces ahí tenemos una dimensión, que es la dimensión del desarrollo y la dimensión de la política económica, que es una dimensión que aparece fuertemente ligada a la planificación estatal y a partir de la década del 30. La crisis del modelo de planificación estatal a partir de 1990 obliga, ¿sí?, obliga, digo entre comillas, porque nadie está obligado, ¿sí?, pero frente al proceso de crisis política, se estima pertinente proceder a la privatización para que sea el mercado el que asigne esos recursos. ¿Sí? Pensemos, Somisa hoy es Asindar, y Asindar es ArcelorMittal, ¿no? Digo, o sea, incluso está transnacionalizada. Ese proceso de privatización de capacidades estratégicas por parte del Estado para garantizar el proceso de desarrollo nacional, en algún punto, comienza a ser puesto en tela de juicio a partir de la primera década del siglo XXI. Y sobre todo, con la crisis que se abre en el 2008. ¿Sí? Me siguen la crisis de Lehman Brothers, una crisis muy importante que nosotros tuvimos a nivel internacional. Comienza a ser evidente que hay un proceso de desregulación en el chat, que controlaban recursos claves. Sí, perdón, recién veo el No, chat. eso era con lo que venías hablando antes, de Somisa y después Asindar, era eso. Ah, Como los cables del Departamento de Estado estaba en la mesa de negociación porque te controlaban recursos clave. claro, Era y era un recurso clave en función del modelo de desarrollo. Digo, o sea, es clave porque es estratégico para el desarrollo. Tiene que ver con el objetivo principal asociado al Estado, ¿no? Digo, o sea, como es estratégico, por ejemplo, veo acá a Luis en la sala, es estratégica la producción de cobre para el Estado de Chile, ¿sí? Porque es una de las principales fuentes de financiamiento para todas las funciones estatales. ¿Sí? Entonces, aquellas industrias que son estratégicas para los países generalmente están en función del objetivo político, de la definición de un curso político, ¿sí?, tienen algún grado de regulación estatal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene interés, ¿sí?, de que la producción específica de algún bien o la provisión de algún servicio se dé en función de ciertos lineamientos que hacen al sostén de las funciones estatales. ¿Esto se entiende? Digo, o sea, y allí es donde en la década del 90 ese proyecto que nace en la década del 30 entra en crisis. No solamente entra en crisis en Argentina, entra en crisis en general en la región latinoamericana, pero no solamente entra en crisis en la región latinoamericana, entra en crisis en el mundo europeo también. Entonces allí nosotros tenemos, digamos, a nivel internacional, un consenso que es, como nosotros decíamos en la cursada presencial,
es el asociado a la idea del fin de la historia, ¿sí? De Francis Fukuyama, que era, bueno, acá ya ganó el capitalismo, es todo lo que va a suceder de aquí en adelante, es el fin de la historia, no hay más historia que la historia del capital. Eso comienza a ser puesto en tela de juicio desde un lugar diferente. ¿Qué es lo que sucede? La historia nunca se repite. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para comprender qué pasa cuando se desregula la economía. Yo le decía, desregular la economía supone que la economía esté regulada, primer punto. La desregulación de la economía, ¿sí?, se da con la experiencia histórica de la economía regulada. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Nosotros lo que tenemos es un montón de funciones estatales, principalmente nosotros pensábamos en justicia, en seguridad y en la función social, ¿sí?, que fueron desarrolladas durante 40, 50 años, ¿sí?, con una economía regulada. La capacidad de adaptar las estructuras, en el caso específico, hablemos de nuestro caso específico, que es el caso específico de defensa y seguridad, en una economía desregulada, propone una cierta cantidad de desafíos que no son menores. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo que empieza el problema? Porque si yo lo que estoy diciendo a partir de la década del 90 es que el mercado es el asignador óptimo de recursos, ¿sí?, en algún momento comienza a entrar en colisión el interés del mercado con el interés de la política estatal. Eso se ve claramente. Yo les he dejado hoy, por ejemplo, en la carpeta de bibliografía optativa, un texto. Les dejé el libro entero, no tienen que leer el libro entero, ya se lo digo. No, se lo dejé en la bibliografía obligatoria, discúlpenme, y les hice la separata de los capítulos, que es un libro de Bernal, que es un libro que se llama Interés corporativo versus interés nacional en la política de intercambio comercial de los Estados Unidos. El libro, insisto, está en inglés, eso después ustedes se puede traducir. Si no, la idea es ir trabajándolo acá en clase. Es bibliografía que vamos a trabajar en las dos clases, o sea que no es simplemente que yo se las presento hoy, la vamos a seguir trabajando en la clase que viene. Y lo interesante del texto de Bernal es que Bernal lo que hace es un raconto de la política comercial de Clinton en Centroamérica respecto a la producción de bananas. Ustedes me dirán, la producción de bananas no será tan importante, sí lo es para países... Central, exactamente. Central. Es fundamental porque son países monoproductores en los cuales este monocultivo, que es la banana, es uno de los principales ingresos. La producción estaba en manos de la empresa, que es chiquita, si no me equivoco, se llama la empresa, y el desarrollo del interés corporativo en la comercialización de bananas va en contra del interés nacional de los Estados Unidos en términos políticos de su seguridad en la región. Ahora, ¿cómo hacen los Estados Unidos para regular? Y esto se ve claramente a partir de este año y a partir del año pasado, a partir de hace un par de años, con el tema del 5G también. La capacidad... Sí. Vamos a silenciar. Ahí está. Esto se ve claramente, ¿sí?, cuando comienza a haber la necesidad por parte de los estados, en el caso de los Estados Unidos o los estados europeos, de regular ciertas tecnologías, ¿sí? Les decía yo, es el 5G, eso lo vamos a ver cuando veamos un poco más en profundidad lo de infraestructuras críticas. En las cuales recaen funciones esenciales o estratégicas del Estado, ¿sí?, y no se tiene el control. Yo decía hace un momentito, por ejemplo, que Somisa pasó a ser a Sindar pasó a ser ArcelorMittal, ¿sí? Eso hoy a nivel internacional, por ejemplo, cuando se dio la operación pública de compra en Alemania y Francia por parte de, yo no sé si ustedes saben, ArcelorMittal es una empresa india,
de producción de acero, ¿sí? Son los indios los que controlan la producción de acero, y ellos compran las acerías del Rin en Francia y en Alemania. Cuando compran las acerías del Rin, esto es muy interesante, cuando compran las acerías del Rin, lo primero que hacen el Estado alemán y el Estado francés es hacer un estudio respecto de la factibilidad que hay en la compra india, ¿sí? La capacidad que va a seguir teniendo actores nacionales franceses o actores nacionales alemanes de incidir en las cotas de producción, en la planificación de la producción de acero en función de las necesidades de la industria. ¿Sí? Porque lo estratégico para ellos es seguir abasteciendo de acero a, por ejemplo, la industria metalmecánica francesa o la industria metalmecánica alemana. ¿Sí? Allí comienza a haber un interés estratégico en términos de cuál es la orientación de la producción nacional y cuáles son los bienes que yo me tengo que abastecer. ¿Sí? En esto que es central, que es la producción de acero, ¿sí? La industria metalmecánica no se puede quedar sin el principal insumo, o que el principal insumo sea dependiente de una estrategia comercial de una empresa radicada en la India. O en todo caso lo que entienden es esto. Esto lo vamos a ver. Pregunto, ¿hicieron una evaluación de impacto? A ver cuánto porcentaje de mercado se llevaban los indios. ¿Hicieron más o menos eso? No, lo que hicieron fue ver de qué manera los indios, ¿sí? O sea, cuánto era el porcentaje del directorio de las acciones que tenían que quedar en manos de actores nacionales, ¿sí? Para tener control. Para mantener, sí, la capacidad de veto respecto de las decisiones estratégicas. El control se lo daban a los indios, ¿sí? De hecho, tenían más del 51%. Pero no recuerdo ahora si se terminan quedando con el 30 o el 30 y pico por ciento para tener capacidad de veto sobre la decisión de orientación de la producción. Es decir, por ejemplo, que no porque la casa matriz así lo decida, cierren la acería. Claro. ¿Sí? Ok, era más fino todavía. Sí. Gracias. De nada, Claudio. Y esto después lo vamos a ver claramente. Hoy en día es tendencia a nivel internacional en términos de regulación. Digo, en el marco, como nosotros sabemos, esto ya está publicado oficialmente en los documentos de doctrina, nosotros estamos en el marco de una guerra económica a nivel internacional. Las decisiones que tienen que ver con las producciones de material estratégico para abastecer industrias que son vitales para la nación, ¿sí? Son objeto de regulación. Entonces, aquí comienza el problema, porque nosotros teníamos una economía regulada que desregulamos y tenemos que re-regular, ¿sí? Y aquí hay un inconveniente muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué digo un inconveniente muy grande? Porque es como si yo le dije a la gente, digo, bueno, el Estado administró mal o ya no administra de manera eficiente los recursos, bueno, te doy a vos, Estado, para que comiences a administrar los recursos, y 10, 15 años más tarde le digo, no, bueno, basta, a ver, bueno, se puede administrar, pero hasta ahí. Tenemos que volver para atrás, ¿sí? Obviamente que una vez que yo le di poder a un actor, ese actor me va a decir, no me lo vas a sacar. ¿Se entiende? Digo, aquí acá hay un problema político de fondo respecto de qué manera o cuáles son los recursos que puede estar regulado por parte del Estado. Digo, esto que yo les estoy diciendo, nosotros vamos a comenzar a ver ahora en la unidad número 2, es muy claro, por ejemplo, en la producción gasífera. Si nosotros vemos todas las compras de empresas, compras y recompras de empresas, pensemos que las dos empresas de gas que gobiernan la provisión de gas en Europa hoy en día son alemanas y italianas, E.ON, ¿sí? Y la Eni. Esas dos empresas son las que gobiernan la producción y la distribución de gas. Fueron comprando las empresas de gas en todo. Digo, y después yo les voy a dar un texto muy interesante sobre cómo E.ON se queda con la empresa de gas de España y empieza a haber problemas en España, y el gobierno español empieza a decir, bueno, a ver, si se vende la empresa de gas española, pero hasta cierto punto E.ON puede definir cómo se administra el gas. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que yo tengo un contexto normativo europeo que establece que hay libertad de acción para las corporaciones nacionales. ¿Se entiende? Y allí comienza a haber una tensión muy importante a partir de la década del 90, ¿entre qué? Entre, insisto sobre lo que decía hace un ratito, funciones estatales
que fueron reguladas durante 50 años, 60 años, ¿sí? Y un proceso de desregulación que colisiona con la intención de los actores estatales de sostener esa regulación. ¿Sí? Dejemos de lado la legitimidad o no del proceso de regulación. La cuestión en todo caso es que la forma en la cual se establecen los cánones para sostener la soberanía nacional están íntimamente ligados a la capacidad regular en un primer momento. La tendencia hoy en día tiende a señalar que se necesita continuar con los procesos de regulación. Sí. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Entiendo que no. Perfecto. Yo les decía, la economía desregulada lo que produce, ¿sí?, es una crisis en aquellas funciones que recaían sobre la regulación de capacidades, las capacidades estatales de la economía regulada. ¿Sí? En el ámbito de defensa, esto es de vital importancia. Primero, porque hay un desmantelamiento, no solamente en la República Argentina, sino en otros países, de todo el complejo productivo industrial de la defensa. Hay un desmantelamiento de ciertas funciones estatales, ¿sí?, relacionadas con la producción de bienes y servicios que guardaban relación con el ámbito de defensa. Si pensemos, por ejemplo, en el proceso de privatización que se da durante la última dictadura militar, cuando comienza la última dictadura militar en la República Argentina, el gobierno nacional tenía 746 empresas estatales. Eficientes o no eficientes, era un complejo de producción de bienes y servicios muy grande que recaía en manos estatales. Hay un proceso de privatización, el comienzo de la desregulación de ciertas capacidades estatales, y quedan solamente las empresas más grandes. Decíamos SOMISA, pero vamos a agregar Gas del Estado, YPF, YCF, bueno, y las empresas más grandes que poseía la República Argentina. Esas empresas terminan de ser desreguladas a partir de 1989 y fuertemente a partir de 1990, ¿sí?, con la implementación de todos los procesos de reforma neoliberal, ¿sí?, que se implementan durante el gobierno de Carlos Menem. En ese momento, ¿sí?, la máxima de Roberto Dromi, ¿cuál fue? Todo lo que está en manos del Estado debe salir de las manos del Estado. O sea, es decir, el Estado no tenía que administrar y no tenía que regular. Era el mercado el que tenía que administrar toda la producción de bienes y servicios y asignar recursos en la economía real. Eso, cuando nosotros pensamos en los intereses estratégicos y vamos a comenzar a definirlos a partir del glosario que ustedes estuvieron trabajando, por ejemplo, tomando la entrada del mayor Álvarez Nori, si nosotros pensamos en la producción de hidrocarburos, ¿sí?, y si la producción de hidrocarburos es estratégica para sostener el proyecto de desarrollo nacional, ¿sí?, tiene que haber en algún punto, o va a existir, ¿no?, saquemos el tiene porque eso sostiene una priori. Si lo que yo quiero es desarrollar la economía nacional, tengo que garantizarme la producción de hidrocarburos. Si la producción de hidrocarburos recae 100%, como era el caso, por ejemplo, tomemos el caso de producción de hidrocarburos en Argentina, ¿cuál era la política de Repsol? La política de Repsol era que la producción de hidrocarburos en la República Argentina era subsidiaria de la estrategia mundial que tenía la corporación española. ¿Es legítimo eso? A ver, la verdad que es legítimo para la corporación española. Ahora, en todo caso, puede ser lesivo o será lesivo para los intereses nacionales, ¿sí? ¿O cuál es el interés estratégico del país? Garantizarse la soberanía energética. Entonces, desde ese punto de vista, debe haber contemplado en la producción de hidrocarburos una cierta cantidad de acciones que le permitan al país sostener el desarrollo nacional. Abastecimiento de combustible, abastecimiento de gas, eventualmente saldos exportables para obtener divisas por hidrocarburos no refinados o por hidrocarburos refinados, producción de fertilizantes, son un montón de cosas que están asociadas a la producción de hidrocarburos.
Entonces, la producción de hidrocarburos se convierte en un sector estratégico para nuestro país. Desde ese punto de vista, ¿sí? ¿No? Y nosotros ya vamos ligándolo, no tomé el caso de manera aislada, lo que quiero relacionarlo es con la ley de soberanía energética. Si ustedes van a los considerandos de la ley de soberanía energética, van a encontrar, ¿sí? Allí una cierta cantidad de argumentos que guardan relación con esto, con la idea de que el Estado tiene que tener la potestad de regular aquellos sectores que son estratégicos. Dejemos de lado el hidrocarburo, y esto lo vamos a ver en una de las últimas clases, el sector nuclear en la República Argentina. El sector nuclear es un sector estratégico, ¿sí? Por varias razones, ¿sí? Y yo diría que la principal razón es la razón política. No solamente la cuestión de tener la tecnología, sino el hecho que a partir del sector, disculpen, a partir del sector nuclear, la República Argentina ha ganado la posibilidad de participar de mesas de decisión política a nivel internacional que de otra manera la Argentina no participaría. Entonces, es estratégico para sostener la capacidad argentina de incidir a nivel internacional. Desde ese lugar, ustedes verán, y vamos a trabajar las leyes que tienen que ver con la energía nuclear, y el debate en el cual todos los actores coinciden en que es necesario sostener, ¿sí? Un sector nuclear en manos del Estado, porque es estratégico para el Estado, ¿sí? Y así como eso, nosotros tenemos que ir identificando. Fíjense, esto, Manuel señaló la cuestión de la hidrovía, ¿sí? Si nosotros nos remitimos a los debates que se han dado en el último tiempo respecto de la hidrovía, nosotros podemos identificar, allí también recae, ¿sí? Tiene que ver, guarda relación con la cuestión estratégica, ¿sí? ¿Cuál es el interés estratégico que hay allí? No solamente, ¿sí? El de garantizar o no la correcta navegabilidad del espacio entre de Paraná-Paraguay. Sino que si nosotros lo pensamos en términos que a nosotros, digamos, pensándolo en términos estratégicos, el espacio geográfico comprendido en el Paraná-Paraguay es productor de una cantidad de proteínas muy importante hoy a nivel internacional y es fuente de exportación de una cantidad de dólares muy importante que son necesarias para sostener el proceso de desarrollo. Si nosotros pensamos, como dijimos el otro día, para quienes hayan estado en el último de los encuentros de intereses estratégicos, esto lo señalaba Morales Rins, si uno piensa cuáles son, ¿sí?, los desafíos estratégicos que hoy tiene la República Argentina, uno es, ¿sí?, la deuda, la pobreza y cómo se garantizan los recursos para poder sostener el desarrollo. Desde ese punto de vista, la cuenca del Paraná-Paraguay, ¿sí?, la cuenca del Plata, ¿sí?, pasa a ser estratégico para pensarlo. Finalmente, podemos pensar, y eso también hoy les incluí en la bibliografía optativa, un trabajo sobre la regulación de la producción de litio, ¿sí?, que de vuelta hoy se vuelve un mineral que es vital para el desarrollo de cadenas de producción de bienes con alto agregado de tecnología, en el cual la capacidad argentina de proveer de suministrar ese bien a nivel internacional, esa commodity, en principio, digamos, es una ventaja comparativa. Bueno, ahora, si eso no se encuentra regulado, nosotros estamos frente a un problema. Pero se entiende que el problema no es por... que Sí, Chile, claro. México ya lo tiene regulado y ahora se está hablando que Jujuy tal vez pueda hacerlo, pero por motu propio, y al no tenerlo regulado el Estado genera un problema. Lo que decía de la hidrovía generó el problema de ante la escasez de dólares, se descubrió que se usaba esa vía para que se dé una forma de contrabando y exporten a través de Paraguay. Y las grandes cerealeras
Hay un debate de fondo, es que eso que vos señalás, Claudio, es muy justo. Hay un debate de fondo muy importante que se dio justamente en México hace un tiempo, que tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales, ¿sí? Recordemos nosotros que en el marco del proceso de reformas neoliberales en la República Argentina se produce la reforma de la Constitución Nacional, la reforma de 1994, y la reforma de 1994 tiene un artículo muy importante que dice que la propiedad de los recursos naturales es de las provincias. Y desde ese punto de vista, la regulación, ¿sí? En esta lógica de la economía completamente desregulada, ¿sí? La regulación de la utilización de esos recursos naturales recae en las provincias. Y allí hay un problema para la planificación. Esto, quien haya hecho planificación o quien haya visto planificación, comprenderá que desde el Estado Nacional planificar sobre... De hecho, voy a planificar, pero le tengo que pedir a la jurisdicción permiso para planificar. Yo quiero planificar la producción de este bien. Ahora, usted puede planificar como planifico yo, y la jurisdicción tiene todo el derecho de decir, no, mire, ese recurso es mío. Una planificación centralizada en la producción de hidrocarburos solo es posible porque hay una empresa que planifica todo, digo, como es el caso de YPF. ¿Se entiende? Digo, aquí comienza a haber problemas. Esto no sucede, por ejemplo, en el caso de Chile, o no sucede de la misma manera, digo, o sea, Chile entiende que es estratégico la producción minera, y así como regula la producción de cobre, y no solamente regula, sino que monopoliza, digamos, en manos estatales, digamos, no recuerdo, Luis, el porcentaje de producción en manos estatales, pero es muy alto, más del 50%. Es poco menos del 50%, cerca del 40% ahora, si no me Ah, equivoco. ok. Y el resto son empresas privadas. Perfecto. Pero Profesor, sí, en el caso de Bolivia, por ejemplo, lo administra el Estado. en el caso En el boliviano, caso- lo administra el Estado. Claro, y lo está manejando de una manera que le está quedando mejores ingresos para el fisco. De manera que todo es cuestión de administrar, pienso yo. El problema es la parte política. En el caso de Argentina, pienso que también ahorita por esta regularización que lo tienen por intermedio de los departamentos o las regiones, entonces ahí es el problema. Habría que regularlo políticamente a nivel de gobierno, a nivel de Estado. Ese sería el problema que se tiene que afrontar Argentina. Sí, ahí eso Jesús, sí, es una lectura válida. Lo que ahí, la problemática ahí, Jesús, es que la forma en la cual se ha desregulado en la Argentina la propiedad de los recursos naturales, que es por artículo constitucional, hace que cambiar eso tenga que ser una reforma constitucional. Y eso hoy en día no hace falta que les explique, digo, o sea, las veces que ha salido el tema de reforma constitucional en la República Argentina se arma una bataola que no les cuento. Digo, pero aquí hay un problema, que claramente es, si nosotros vemos, quienes hayan seguido, no sé si alguno de ustedes ha seguido el debate mexicano respecto de la reforma de Pemex y la producción de electricidad en México, está en el trasfondo de ese debate, está esto que nosotros estamos señalando. ¿Sí? La necesidad de desregular y una acción pública para sostener la regulación de un bien estratégico, como son los hidrocarburos, por ejemplo. Y luego la producción de electricidad. El mismo proceso, ¿sí? Ya que Jesús trajo el caso de Bolivia, fue el que se dio con la producción de agua. Ustedes recordarán, digamos, los grandes problemas que hubo en Bolivia respecto del agua, ¿sí? Y cómo se optó, ¿sí? Por regular un bien escaso, que es estratégico en el marco de un proceso productivo con un alto componente agrario, se optó por regularlo desde el punto del Estado. Digamos, esta cuestión sí está presente, y está presente en todos los países de América Latina, pero ¿está presente solo en América Latina? No, lo que yo estoy diciendo es, está presente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en una economía regulada, se desreguló esa economía, y cuando se desregula la economía aparecen problemas de seguridad nacional, ¿sí? De defensa nacional.
Y cuando se necesita volver a regular, hay claramente un problema. Porque yo tenía un bien en mano del Estado, se lo entregué al mercado para que el mercado administre, ¿sí?, los recursos y establezca la lógica de asignación de recursos, y de golpe me doy cuenta que si eso es así, el Estado puede incurrir en acciones que sean lesivas para la soberanía nacional. ¿Se entiende? Sobre esto vamos a comenzar, Jesús. Porque todavía no han investigado los grandes indicadores que tiene América Latina en el caso del litio. Por ejemplo, el litio, profesor, ahorita Estados Unidos lo está aliando con el litio con el aluminio, de los cuales baja el peso del litio. Es por eso que están haciendo los grandes, la NASA está enviando todo su sistema aeroespacial por intermedio del litio. O sea, si hablamos de materia de defensa en América Latina, entonces tenemos que verlo de ese ángulo. Para lo cual tenemos que trabajarlo en base a esa proyección que hacen los países desarrollados. Y el litio lo tenemos nosotros. Perú también ahorita ya entró el litio. Y está en juego el desarrollo de nuestros países, pues. Sí, por supuesto. Eso Eso es así, Jesús. Ahora, si nosotros pensamos en términos de intereses estratégicos, por supuesto que, digamos, son materias primas que son importantes para los países desarrollados, ¿sí? Llámese Estados Unidos o los países europeos, China o la India, que es ahora un socio mayor también en términos de recursos naturales de América Latina. Pero si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de los intereses estratégicos nacionales, por ejemplo, vamos a pensar en el caso argentino. Un poco. Hoy, uno de los desafíos más grandes que tiene la Argentina es, en términos de restricción económica, la capacidad de acceso a crédito internacional. Por lo tanto, es estratégico para el país, ¿sí?, garantizarse los flujos de divisa que le permiten sostener el proceso de desarrollo. Desde ese punto de vista, la Cuenca del Plata, que señaló Manuel en el glosario, las áreas de producción de hidrocarburo de shale, de esquizo, que señaló el mayor Álvarez Nori, ¿sí?, y podemos comenzar a pensar el conjunto de sectores estratégicos para el país. Y allí nosotros tenemos un abanico mucho más amplio. Yo mencioné el nuclear, ¿sí? Podríamos comenzar a pensar el conjunto de sectores estratégicos que son necesarios para sostener la política de desarrollo nacional. Que incluyen los commodities, Jesús, como bien vos decías, por ejemplo, en el caso del litio, porque hay un interés de las potencias industriales centrales de abastecerse de esos bienes, pero también de otros, porque si nosotros pensamos en términos de proteínas, ¿sí?, que es uno de los bienes que se extraen de la región sudamericana, nosotros podemos comprender que desde ese lugar, ¿sí?, la producción de agricultura de la República Argentina es estratégica. Y sobre eso también vamos a ir trabajando. Pero bueno, quiero dejar ahora abierto el micrófono para el intercambio, así ya después terminamos con la horita de clase de hoy. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Claudio, sí. Con lo que decía Jesús, desde el punto de vista de defensa, puede ser un interés estratégico no solo lo que sirve al interés del país, sino también a el interés de otra potencia, pero que uno tiene y que te exige también, no solo para el desarrollo propio, sino de cuidarlo porque es una potencial amenaza para uno. Lo pienso por el litio. Creo que hace muy poquito salió la doctrina del espacio de Estados Unidos, donde ponía entre los insumos el litio. Y estando estos países que tienen, pregunto si el interés estratégico también se estamenta no solo en cuanto a la visión del país, sino a tener un insumo, pero que puede ser requerido por otra potencia. Es una pregunta. No sé si se...
A ver, decime, si yo voy a ensayar una respuesta, si no es lo que vos preguntaste, me decís, no, no pregunté esa. Sí, sí, es desde la ignorancia. Mirá, los intereses estratégicos son en función digamos, de ciertos objetivos estatales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos pensar desde doble perspectiva, ¿sí? Y por eso yo estoy hablando de intereses estratégicos, porque acá lo que interviene es una matriz de cálculo, ¿sí? No tanto asociado a lo nacional, a lo vital. Por eso yo saqué de lado y hice hincapié en el primer encuentro en que trabajemos, vamos a mutar del interés nacional a un interés estratégico, porque lo que tiene que ver acá es con un cálculo. Desde esa perspectiva, por ejemplo, si nosotros pensamos en litio, que es el tema que está un poco en boga, no digo que no le resto importancia, lo que digo es que los sectores estratégicos nacionales son más amplios que el litio. ¿Sí? Digo, desde ese lugar, para la República Argentina, en un contexto de desarrollo autónomo, ¿sí? La producción de litio es estratégica en tanto y en cuanto a nosotros nos brinde algo. Por ejemplo, ¿sí? Como se quiere hacer, en principio habían dicho que se estaba haciendo, la capacidad de producir baterías de litio en territorio nacional, con transferencia de tecnología. Digo, si el objetivo es el desarrollo nacional, la incorporación de tecnología, la producción, digamos, la elaboración y exportación de bienes ya manufacturados, eso es un interés estratégico. Por supuesto que el litio es un interés estratégico. Y en todo caso, en términos estratégicos, nosotros encontraremos socios a nivel internacional que son los que quieran nuestro litio y que nos paguen bien por el litio. Digamos, porque no solamente tenemos que encontrar quien quiera nuestro litio, sino que nos paguen mejor. De vuelta, la matriz es una matriz de cálculo. ¿Sí? ¿En función de qué? En función de lo que yo también decía antes, que nosotros tenemos una economía con restricción de crédito y baja cantidad de financiamiento internacional, por supuesto que el mayor rédito que nosotros podamos obtener de nuestras commodities, y si lo podemos manufacturar en territorio nacional, tanto mejor, ¿sí? Para obtener dólares del exterior. Digo dólares o la materia que sea... sí, la producción de aguas pesadas también, Manuel, porque guarda relación con la producción con la energía nuclear. Digo, nosotros podemos comenzar a identificar sectores que son estratégicos. Digo, pero porque hay una base común, ¿sí? Nosotros podemos ir identificando ciertos sectores que son estratégicos independientemente de los partidos políticos y que guardan relación con una política de defensa, por ejemplo, en el caso de la República Argentina, de largo plazo. ¿Sí? Si nosotros pensamos, ¿sí? La política antártica de la República Argentina, podemos identificar un conjunto de elementos que hacen al desarrollo de un sector estratégico. ¿Por qué? Por nuestra bicontinentalidad, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la política nacional. Entonces, desde ese lugar nosotros lo que identificamos son esos sectores estratégicos. ¿Esos intereses estratégicos pueden coincidir con otro actor internacional? Sí, por supuesto que sí. Digo, o sea, estos son relaciones, aquí son relaciones en todo caso de intercambio, por ejemplo, en un commodity que puede ser el litio, o de la producción de esa commodity en territorio nacional. Lo que vos decías recién, Claudio, ¿no? Digo, o sea, no sé si esto responde más o menos a tu pregunta o me fui por las ramas. No, sí, la responde. La responde por el sentido de cálculo. Sí, sí, sí. Yo creo que siempre nosotros tenemos que pensar esto en términos de cuáles son las matrices de cálculo, cuáles son los sectores que son estratégicos para sostener estas cuestiones. Digo, o sea, si nosotros pensamos en términos de producción nuclear, producción aeroespacial, que es otro sector estratégico para la República Argentina, ¿sí? Producción de hidrocarburos, que le permite a la República Argentina posicionarse, digamos, tener la autonomía en el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Esas son cuestiones que nos permiten comenzar a identificar estos sectores estratégicos, intereses estratégicos, y después, que va a ser la segunda parte de la materia, cuando terminemos la unidad número 2, comenzar a pensar el plexo normativo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que operativizar esto, ¿no?
Claro, porque si no operativizamos, después nos quedamos, yo voy a decir, le digo una infidencia, digo, o sea, tenemos muchos años de cámaras en el Congreso, digo, y algunas veces uno llega, te presentan proyectos, tiene que trabajar un proyecto en comisión, y el proyecto es un conjunto de buenas intenciones que no pueden ser operativizados ni pueden ser financiados, digo, ¿no? Vamos a defender la soberanía nacional. ¿Y qué es eso? ¿No? Digo, bueno, entonces tenemos que identificar claramente para poder planificar, asignar recursos, identificar actores y generar políticas en consecuencia. Lo mismo sucede cuando, esto lo vamos a ver también con las infraestructuras críticas, y sobre todo vamos a ver que esto no es un problema nacional, porque digo, aquí hay un sustrato que es interesante pensar, porque uno piensa en principio y dice, bueno, es un problema de planificación propio de un Estado medio como la Argentina, ¿sí? Que adolece de capacidades, entonces no tiene una buena definición. No, esto sucede a nivel internacional también. ¿Pero por qué sucede a nivel internacional? Porque, por ejemplo, cuando se dio el proceso de identificación de infraestructuras críticas en los Estados Unidos, después de un proceso de economía desregulada, cuando se vuelve a regular la economía, nadie quiere regularla, porque uno se tiene que meter con el negocio privado, ¿no? Digo, o sea, los gobernantes en Estados Unidos tenían que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las infraestructuras críticas? Bueno, ¿quién la va a cuidar? Y el privado decía, no, mira, esto no es un problema mío, es un problema de seguridad estatal. Y el Estado decía, bueno, pero yo el recurso no lo tengo, el recurso es de usted, señor, usted lo tiene que cuidar. Esto mismo también sucedió, vamos a presentar el caso también francés, porque hay bibliografía muy clara sobre esto, ¿no? Digo, el caso suizo también. Así que vamos a ir trabajando estas cuestiones. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta más. Profesor, quiero hacer un aporte. Sí, El litio ahorita en el mercado internacional se lo está llevando a toditito los metales. Yo pienso de que ya América Latina tiene que poner las pilas y tiene que poner el ojo a buen cubero, que esto tiene que plantearse desde un punto de vista económico. Y Argentina lo debe ya plantear, porque Argentina es el que está ahorita más endeudado que todos los países latinoamericanos. De manera que aquí tiene el recurso, pero tiene que saberlo manejar políticamente y económicamente, porque es una de las variables más afectivas para poder desarrollar y salir de este. El litio ahorita está en boga a nivel internacional, tiene buen precio, tiene una variable tremendamente, aquí en unos 5 años más. Y, Bolivia, por ejemplo, ahorita ha hecho convenio con Alemania para ver los carros eléctricos, y ahí entra el litio. O sea que aquí hay que ver quién, como usted dice, quién pone mejor los precios, quién hace la industrialización mejor, y con eso nos casamos y seguimos para adelante. Pienso que ese sería el objetivo, profesor. Gracias. gracias Jesús por el aporte. Creo que en el país funciona como un corset real la reforma del 94 que nos impide. Gonzalo habla de todos los proyectos que se tratan, diputados, senadores, no sé por dónde andarán, pero hay un límite real que es la Carta Magna que tenemos en el 94, esta, con el argumento de la federalización, bueno, se le entregó salud, educación, policía, y bueno, y también esto que hace que no puedas, que como Estado tengas todo el camino minado, ya sea desde planificación y toma de decisión. Es muy complejo, pero digo, es una cuestión que vamos a ver a nivel internacional, se ha comenzado a saldar con acuerdos sobre ciertos sectores que son definidos como estratégicos. Vamos a ver después, cuando comencemos a trabajar en infraestructuras críticas, la definición de los sectores, por ejemplo, vamos a tomar el más desarrollado, que es el de los Estados Unidos, el más desarrollado y también un tanto lejano, digo, por la cantidad de recursos que tienen en juego, pero ellos definen 16 sectores estratégicos, sobre esos 16 sectores estratégicos se da un conjunto, una planificación bastante importante para ver cómo se definen y se defienden las infraestructuras. Entonces digo, hay formas de avanzar sobre esto, de vuelta insisto, ¿no? Digo, un poco la propuesta aquí es poder identificar de manera clara y sobre eso poder operativizar, que creo que es un poco el desafío, ¿no?
Bueno, si no hay más dudas o consultas, yo entonces detengo ahora la grabación, así ya después la subo. La bibliografía que tenemos en la plataforma es una bibliografía, digamos, que va a ser de esta clase, va a ser toda la unidad. Yo después voy a agregar material de la clase que viene. Esta unidad es una unidad sobre regulación, desregulación, regulación. La semana que viene vamos a ver modelos de regulación. Para ir trabajando, para ir viendo, digamos, de qué manera después se puede pensar la regulación de los sectores estratégicos. Sigan trabajando sobre el glosario. Recuerden que tienen el glosario. La idea es ir elaborando, como vimos hoy, por ejemplo, no sé, qué sé yo, el sector minero. Podemos pensarlo, digo, o sea, estas últimas semanas se habló del potencial minero de la República Argentina, se habló del potencial de producción de shale en la República Argentina, no solo con Vaca Muerta, sino también con los nuevos yacimientos en territorio marítimo. Digo, hay ahí algunas cuestiones que podemos ir comenzando a trabajar para después pensar un plexo normativo en la última parte de la materia. Así que nada, voy a finalizar la grabación.